Bueno, pues en el proyecto que se estaba comentando Roberto, yo era la encargada de la parte de Azure y un poco de ver cómo podía encajar y cuáles eran un poco los pasos a seguir. Y bueno, cuando nosotros empezamos con el proyecto realmente todavía no había ocurrido una serie de casos que os voy a comentar ahora y la verdad es que hasta el mix no teníamos bastante claro cómo llevar a cabo un poco la plataforma. ¿Por qué? Porque hasta ahora la versión de Umbraco es la 4.7 y esa versión, la peculiaridad que tiene es que, digamos que tiene alguna dificultad, algún pequeño matiz a la hora de trabajar en granjas. Es decir, como no pasa, por ejemplo, como en el caso de SharePoint, que todo nuestro contenido de nuestro sitio web está almacenado en base de datos, sino que parte de su contenido lo está guardando directamente en local en el servidor. Con lo cual, el problema a la hora de tener varios frontales sirviendo nuestro sitio web, pues nos dificultaba un poco pues justamente esta casuística, que no íbamos a tener replicado nuestro contenido en todos los frontales o no íbamos a tener un sitio común para trabajar con ello. Cuando llegó el mix, la gente de Umbraco ya había pensado en ello, ya había mostrado algunos approaches sobre cómo montar Azure, sobre cómo montar Umbraco en Azure, y justamente las quejas y sobre todo la problemática que tenía la gente que trabajaba con ello, pues era justamente esto, el tema de la sincronización. Aún así, os podéis imaginar que páginas como Vogue, ASP.NET, etcétera, obviamente no van a tener solo un servidor detrás corriendo. Hay sistemas de sincronización que en local están funcionando bastante bien, o sea, on-premise, que no estaban implementados en Azure, pero la gente de Umbraco ha llevado esa misma tarea, la ha llevado pues dentro de su portal o dentro de Umbraco como tal, utilizando las soluciones de Azure. ¿Vale? Windows Azure Acceleration estuvieron comentando y si bien hay varios aceleradores, ya veréis que, por ejemplo, en .NET Nuke hay otros aceleradores, no es una palabra, no es un producto que haya inventado Umbraco como tal, sino lo que nos va a ofrecer un acelerador es una forma de desplegar nuestras aplicaciones Azure de una forma más rápida, más sencilla y que nos va a permitir, pues en este caso, sobre todo en el caso de Umbraco, pues que vamos a tener una subida a Azure a través de un wizard, a través de un paso a paso que nosotros vamos introduciendo en nuestras credenciales de Azure y de esta forma pues vamos a poder ir subiendo nuestra aplicación pues de una manera bastante eficiente y que tampoco sea lo suficiente complicada como para que nos pasemos todo el día con ello. ¿Vale? Luego os enseñaré que he subido una aplicación que fue ayer entre la hora de comer y la hora de la siesta, que ya estamos con jornada intensiva, y fueron pues prácticamente como mucho media hora en lo que tardaba en subirse la aplicación. Mientras que volvía, pues la aplicación ya estaba subida y funcionando. ¿Vale? Lo único que tuve que introducir fueron mis credenciales en un wizard, que vamos a ver después, y todo lo demás lo haría el acelerador que os comento de Umbraco. El acelerador no es otra cosa, en este caso, un conjunto de una consola que nos va a pedir los datos y por otro lado una solución de Windows Azure que ya está consolidada correctamente con Umbraco y lo que nos va a ayudar y lo que nos va a permitir es la sincronización entre nosotros tenemos dos, sino cada uno de nosotros, ya que sincronizando de manera paulatina, pues creo que por defecto está on frontales de la plataforma. Si bien desde el 1 de julio todas las peticiones entrantes serán gratuitas, una cosa que es desde siempre, desde que apareció la plataforma como disponible al público, las peticiones que son internas dentro de la misma plataforma también son gratuitas. Es decir, si yo estoy sincronizando entre varias máquinas virtuales y luego por otro lado estoy sincronizando, por ejemplo, en este caso, como os comentaba Roberto, con Windows Azure Storage, con lo cual estas sincronizaciones es bastante rápido porque no va a salir ni siquiera del propio data center para poder sincronizarlo y si alguna de estas máquinas se cae o sucede algo, tenemos que parar nuestro servicio por el motivo que sea, nuestra información no se va a perder porque va a estar en un sitio externo a nuestras máquinas virtuales. En este caso no va a ser en una base de datos relacional, no va a ser en SQL Azure, sino que va a ser en el storage. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que, bueno, si bien ahora estamos en la versión 4.7, la versión 4.7 y hacia atrás no estaban pensadas para Azure, es decir,
sí que estaban pensadas para ser un gestor de contenido, sí que consiguieron que trabajaran de forma conjunta en una granja, pero no estaban pensadas como Azure como tal. Entonces, sí que está funcionando perfectamente, nosotros no hemos tenido problemas considerables en cuanto a subir, por ejemplo, el escenario de AESA y demás, pero en la versión 5, que ya está en la versión beta ya en primavera empezaron pues con versiones alfas y demás, ya sí que está pensada realmente para trabajar en Azure, para todo este tema de las sincronizaciones no se lleve a cabo, sino que vaya directamente en un sitio conjunto donde no tenga que estar comprobando todo este asunto en cuestión de contenidos, archivos y demás. Entonces, y será mucho más potente y aprovechará mejor todo lo que es la plataforma de Azure. ¿Qué es lo que va a hacer el acelerador? En este caso, más o menos, como lo que os comentaba, lo que nos va a permitir es subir nuestro Umbraco directamente a la plataforma de Azure, nos pondrá todas las instancias que nosotros le indiquemos en el archivo de configuración, por defecto vienen 2, pero podemos ampliarlas las que queramos, tanto el tamaño como el número de instancias. Y luego en este caso pues vamos a tener, por un lado, 2 bases de datos, una que va a ser parte del contenido que él almacena per se dentro de la base de datos anteriormente en SQL Server, y luego otra que nos va a mantener el estado entre todas nuestras bases de datos. ¿Vale? Recordad, cuando este producto salió esta versión del acelerador, todavía no aparecía Fabric Caching, que ahora sí que nos permite también, por ejemplo, utilizar todo el tema de la sesión. Y luego, por otro lado, vamos a tener un apartado que va a ser el Blob Storage, que será una cuenta que nosotros tengamos que dar de alta aparte, donde vamos a utilizar pues todo el contenido de forma conjunta con nuestros frontales. Si algo cambia en cualquiera de esos frontales, se replicará en el Blob Storage, y Blob Storage luego lo podrá distribuir a los distintos frontales que tengamos en nuestra plataforma. ¿Vale? ¿Alguna duda, sugerencia? Solamente saber si existe retorno en el acelerador, que tenemos que el cliente no al final puede decir que no, que Azure no es su plataforma, y así a 6 meses decide volver atrás y salir de Azure y volver a donde estaba antes. ¿Pero con Umbraco? Sí, con Umbraco. Sí, no habría problema, porque al final, digamos que la solución de Azure lo único que está haciendo es encapsular el funcionamiento real de Umbraco, es decir, no está cambiando de algún modo de funcionamiento. En cuanto que tú quieras la solución de Azure, tú sigues teniendo tu contenido, tu jerarquía exactamente igual. Pero tendrías que sacar todo el contenido del blog Storage, ¿no? Sí, en ese caso lo único que tienes que hacer sería descargarlo. Pero bueno, todo tu contenido seguiría estando ahí, y en el momento que saques tu solución de Umbraco, podrías funcionar. Una pregunta. Bien. La base de datos la estás metiendo en el Blob Storage, ¿no? Sí. La gestor de contenidos. ¿Y la base de datos de negocio la pones en el SQL de Azure? Es que Umbraco trabaja de una forma un poco peculiar, porque Umbraco lo que guarda en base de datos realmente es referencias a archivos que tienen local. Vale, yo cuando estuve peleándome con ello, que no veía, claro, cuando la primera vez que lo subí dije, qué bien, porque esto ya funciona todo perfectamente y tal, voy a probar con 2 instancias a ver qué pasa. Y claro, lo que pasa es que si yo doy de alta un archivo en una de las instancias y justamente me atiende otro de los frontales, ese frontal no tiene el archivo porque realmente está local. O sea, la base de datos, que sí que la comparten todos los frontales, saben que hay un archivo, pero a la hora de buscarlo pues no lo reconocen y no saben dónde está. Entonces, siempre necesitamos o algo intermedio. Lo ideal sería, y por lo que he hablado con la gente de Umbraco, su idea es que todo vaya directamente, pues el contenido, o bien en base de datos o bien en el storage. Supongo que donde vean ellos que les va a cuadrar más respecto a contenido, a día de hoy lo más escalable es guardarlo en el storage. Y en realidad, David, tápate los oídos. En realidad, contenido como tal, es decir, documentos, imágenes, vídeos, tal, yo los metería en el storage. En primer lugar porque me va a salir más barato, eso para empezar. Y en segundo lugar porque es contenido, o sea, hasta hace poco, no sé si son 2 o 3 años que salió Azure, nosotros no teníamos forma de decir, bueno, podíamos guardarlo en un sistema de archivos, toda nuestra información, y luego directamente de nuestra aplicación consumirlo. Pero era mucho más fácil o era mucho más cómodo guardarlo todo en base de datos, como por ejemplo AccessPoint, y directamente pues todo tirábamos desde ahí y todos están contentos. Pero ¿qué pasa? Que ahora nos están tocando el bolsillo. Entonces el problema está que si nosotros guardamos todo en base de datos y hasta ahora solo tenemos 50 gigas, aunque esto seguirá creciendo, sigue siendo más caro tener nuestra información guardada en SQL Azure que en el storage.
Entonces lo ideal, y seguramente lo que Umbraco va a hacer, es almacenar todo el contenido como tal, lo va a guardar dentro del storage y quizás en la parte de SQL pues almacenará a lo mejor más texto plano o más contenido que a ellos consideren que es más de tipo relacional, no como contenidos como tal. ¿Vale? Pensar que lo que guarda Umbraco realmente son plantillas, o sea, separa la presentación del contenido totalmente, con lo cual lo que te va a guardar Umbraco es los templates, por decir así, y luego tú de tu base de datos de negocio, con tus user controls que te has desarrollado, pues son user controls de .NET, un poco adaptados con información que te da Umbraco, vas a poder presentar esa información, ¿vale? Tú vas a seguir teniendo tus clases de negocio, tu acceso a datos si quieres, etcétera, etcétera, ¿vale? Lo que os contaba Gisela, pensar que 50 gigas de base de datos de SQL Azure son $500, 50 gigas de Azure Storage son unos $7,50. O sea, la diferencia entre almacenar en SQL o almacenar en Azure Storage, si se puede, es bastante grande, ¿vale? Vamos, yo ni me lo pensaría. Vale. Y luego pensar que, por ejemplo, el tamaño máximo de storage son 100 teras. Sí. Son 100 teras, Claro. es decir, pensaros 100 teras de contenido. A no ser que almacenéis vídeos y este tipo de cosas, Claro. pues la verdad es que os va a merecer Claro. bastante la pena. Tampoco no nos volvamos locos, o sea, Azure Storage, las tablas de Azure Storage se llaman tablas pues porque Microsoft le tenía que poner un nombre, pero realmente se parece a todo menos una tabla. Al final, para mí son clases que se serializan y de hecho cada registro de una tabla de Azure Storage puede tener un formato totalmente distinto, pueden tener columnas que no se parezcan al registro anterior, solo comparten la primary key, o sea, el partition key y el row key, no comparten nada más. No hay relaciones entre tablas, no hay más que transaccionalidad de batch en una tabla en concreto. O sea, yo meto un batch en Azure Storage y eso que se graba en una tabla sí que es transaccional, pero entre tablas distintas no hay. No puedo hacer joins. Eso me tengo que ir a un modelo relacional de SQL Azure. O sea, SQL vale para lo que vale y Azure Storage pues me puede simplificar la vida bastante. ¿A qué horas el café ahí? 15 minutos. 10. Bueno. Sí. ¿El qué, verdad? Sí. De hecho, bueno, te lo puedo mandar si quieres. Hace ya tiempo escribí un artículo para MSDN sobre ello y justamente era la versión 4, creo que de la 4.5 a la 4.6. De todas formas, con este mismo modelo no deberías de tener problemas. Se supone que está soportado para todas las versiones de Umbraco, por lo menos hasta la 4.5, creo. Pero de 4.5 en adelante creo que sí, que no habría problema. Esto... Creo que le he dado algún botón. Ahí, ya está. Ya está. Vale, bueno, pues os voy a comentar un poco, voy a enseñar cómo se montaría Umbraco rápidamente. No vamos a esperar a que finalice del todo, pero más o menos los pasos. Y bueno, luego voy a enseñar uno que ya tengo subido en la plataforma para que veáis pues, que efectivamente funciona y que todo esto que os hemos contado Roberto y yo no lo vamos a desarrollar y no trabajar. Me tienes que dar otra vez. Ya le he vuelto. Vale, bueno. Ah, que le tengo que dar para que esto sea Sí. el ratón, ¿no? Bueno. Te van a otra pregunta. Bien. ¿Se puede despegar junto con otras instancias? Punto. ¿O solo tiene que ser solo un cargo? O sea, ¿puede haber más ahí dentro del propio workload? Como tal cual está montada el acelerador de Azure, no. Lo puedes modificar y demás, pero bueno, ahí ya tendrías que tocar un poco el paquete que ellos han montado. Ahora vamos a ver cómo lo han montado, para que os hagáis una idea. Yo lo primero que he tenido que hacer, luego os pasaré los enlaces, pero lo primero que he tenido que hacer para trabajar con Umbraco, lo voy a eliminar de aquí, a ver, ¿vale? Es bajarme este paquetito que tengo aquí. Con este paquetito me lo he bajado de una página de Codeplex, lo que me va a permitir es darme todas las herramientas necesarias para subir Umbraco a Azure, ¿vale? Entonces, cuando yo hago doble clic sobre él, lo que me va a pedir, bueno, pues es donde quiere descomprimir todo lo que contiene el paquete, le digo que, vale, que en 2 puntos, y me aparece esta pantalla tal cual, ¿vale? Entonces, bueno, pues en un principio podríamos entrar directamente en la página web donde nos comenta qué es lo que tenemos que hacer, que más o menos es
pues cómo funciona, los requisitos y demás, que suponemos que yo ya los tengo y ya los cumplo. Y una vez que está todo esto ok, ya me he bajado mi Visual Studio y demás, lo que tengo que hacer es hacer doble clic en el CMD que tengo aquí. ¿Vale? Lo que me va a pedir es un wizard, donde me va a pedir una serie de datos, que no sé si se ven. Control 1. Ya, lo que pasa es que creo que lo tengo cerrado. Ahora. ¿Vale? Entonces, bueno, pues si os dais cuenta, pues te dice que si no tienes una cuenta de Storage Account, pues que tienes que mirar en el portal cómo se hace y demás, y lo que te está pidiendo es el nombre de la cuenta y acto seguido pues nos pedirá la clave. Entonces, bueno, supongamos que yo no tengo nada de esto, entonces lo primero que tengo que hacer para crear una cuenta de Azure sería pues acceder al portal de Azure como tal y crearla para que me dé esas credenciales. Entonces, vamos a acceder. Vale, metemos la cuenta. Vale, y esto es bueno, para los que no hayáis visto nunca todavía el portal de Azure, pues nuestro portal va a ser un portal Silverlight, que más o menos va a tener la apariencia de un administrador, donde vamos a ver pues todos los servicios que tenemos tenemos dados de alta, todas las cuentas de storage, bases de datos, una serie de servicios que aquí no hemos visto, pero bueno, que más o menos están agrupados por categorías. Vale, a mí la que me interesa en este momento, si os fijáis, pues es una cuenta de storage. Entonces me voy a ir al primer apartado y en este apartado que tenemos en el lado izquierdo me da pues una serie de opciones. Pues bueno, cómo está de salud mis servicios, los affinity groups, certificados para manejar mi portal desde aplicaciones externas, mis hosted services. ¿Vale? Y luego pues tengo este apartado que sería el de Storage Accounts, que sería donde yo quiero dar de alta mis nuevas cuentas. Entonces me voy a crear una nueva, que lo único que me va a pedir pues sería en este caso pues una suscripción y una URL, que va a ser la URL por la cual yo voy a poder acceder a mi cuenta de Storage. Entonces voy a poner CMS. ¿Vale? Y voy a elegir, por ejemplo, me pide en qué región quiero localizar mi storage. Por norma general, siempre vamos a poner esta cuenta lo más cercana a donde estén nuestros usuarios. Si nosotros pensamos que nuestros usuarios van a acceder desde Europa, pues lo ideal sería que esta cuenta estuviera creada, pues, por ejemplo, en el norte de Europa o en el este de Europa, donde sea. Hay otra opción que para aplicaciones más grandes, pues como por ejemplo puede ser con el tema de Vogue, Peugeot o ASP.NET, lo que podemos utilizar es Content Delivery Network, que sería esta misma cuenta que yo estoy creando aquí, le voy a pedir que me la replique en 24 nodos que tiene Azure repartidos por todo el mundo. De esta forma, si un usuario accede desde otro punto geográfico que le queda más cerca, pues lo que va a hacer es responderle ese nodo que le queda más cerca de mi plataforma. Vale, entonces, bueno, en este caso lo comento para que lo sepáis y que existe, pero me quedan 8 minutos, no os puedo contar más. Entonces, bueno, le digo que ok, a ver si me deja. CMS, un braco. Ok. Vale, y en el momento que le digo que quiero crear mi cuenta, lo único que va a hacer es crearme un nuevo apartado aquí, donde nosotros vamos a poder utilizar tanto el servicio de los blogs, el servicio de las colas y el servicio de las tablas. En este caso, solo nos va a interesar utilizar los blogs por el momento, pero bueno, todo en la plataforma Azure basta con no utilizarlo para que no nos cobre. A no ser que lo único que nos puede resultar costoso es si nosotros estamos de alta una base de datos. Aunque no la usemos, nos van a estar cobrando por esa base de datos como tal, así que tenerlo en cuenta. Entonces, bueno, pues ya tengo mi cuenta, lo que me estaba pidiendo en la consola pues era el nombre de la cuenta del storage. Si yo accedo a las propiedades que tengo aquí al lado, pues lo único que tendría que buscar sería el nombre que tenemos justamente aquí, que sería el de Umbraco CMS, ¿vale? Lo voy a copiar y se lo añado a la consola. Y el siguiente paso lo que me va a pedir es una clave. Esta clave nos va a permitir, es un token, que en realidad lo que nos va a permitir es contactar con esta cuenta de storage. Entonces, lo voy a localizar en la parte que tenemos aquí arriba, en Primary Access Key, lo copio
y de la misma forma lo que voy a hacer es copiar esta clave. Y ahora me va a pedir el siguiente paso. Como veis, esto al final va a ser un wizard. Dime. No sé. Vale. Ay, lo que pasa es que no me va a dejar con esto. A ver. Ah, sí. No, con esto me deja pintar, pero no me deja... Bueno, ahora lo que me está diciendo es que, bueno, pues como ya tengo mi cuenta de storage, lo que va a necesitar es dar de alta pues un apartado, un hosted services para mi acelerador, donde yo luego voy a subir mi aplicación, donde voy a poder subir mis máquinas virtuales, donde las voy a poder escalar, etcétera. Entonces, para hacer esto, lo único que tengo que hacer es irme a otro de los servicios que me está diciendo Umbraco que va a necesitar para que la aplicación funcione correctamente. Entonces, vamos a ir a hosted services, aquí como veis, tenemos uno de ellos, que sería Umbraco Accelerator, que es el que me he creado ayer para probar que todo funcionaba correctamente. Y le voy a decir que quiero crearme un New Hosted Services. Mi New Hosted Services, pues bueno, me va a pedir una serie de valores, pues la suscripción, que ya le he dicho cuál es. Aquí voy a poner, por ejemplo, que esto se va a llamar ROASouth CMS. Y aquí lo que me va a pedir es un prefijo para mi servicio. El prefijo para mi servicio va a ser una dirección que va a ser pública en Internet, donde yo voy a poder acceder si la escribo directamente en mi navegador, y que tiene que ser única dentro de la plataforma. O sea, no puede haber dos direcciones exactamente iguales dentro de la plataforma de Azure. Lógicamente, esta no va a ser la dirección web por donde nosotros desearíamos que entrara nuestro usuario, sino que a esta dirección le pondríamos un CNAME para que apuntara a nuestro dominio y a través de nuestro dominio pudiéramos acceder a ella. ¿Vale? Entonces, pues, voy a poner ROASouth CMS Umbraco. ¿Vale? Y bueno, le voy a decir que la región, pues quiero que sea exactamente la misma que está mi storage. Y de momento le voy a decir que no quiero desplegar nada. Me da varias opciones, desplegar en preproducción, en producción, o directamente no desplegar nada, pero sí creo mi New Hosted Services para cuando quiera utilizarlo, pues un poco más tarde. Le digo que OK. Y lo dejamos ahí creando. De momento no me hace falta nada más. Entonces le voy a decir que, bueno, que quiero continuar con mi aplicación. Y ahora lo que me está pidiendo es crear unas bases de datos en SQL Azure. Para los que no conozcáis la plataforma, SQL Azure tiene distintos tipos de seguridad, y una de ellas es el tema de los firewalls. Si yo, por ejemplo, intento ahora crear una base de datos e intento subir datos a mi cuenta de Azure desde mi local, desde la IP que estoy intentando acceder ahora mismo, no me debería de dejar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener unas IPs o unos rangos de IPs registrados dentro de mi plataforma, donde nosotros les vamos a decir qué IPs o desde qué sitios yo puedo acceder a mi aplicación. Por norma general vamos a acceder directamente desde el data center, pero puede ser que desde mi empresa on-premise, pues algunas aplicaciones como tal, pues quieran acceder a este SQL Azure, ¿vale? Entonces, antes de continuar, voy a acceder al apartado de las bases de datos. Y le voy a decir que este servidor en concreto, este servidor que tengo aquí, pues quiero añadir pues una nueva regla a mi firewall para que la IP que me aparece como tal de Microsoft, pues que me permita interactuar con esta base de datos. Entonces, bueno, como veis aquí debajo ya me aparece cuál es la IP desde la que me estoy conectando. Voy a poner aquí Microsoft. Puedo ponerle un rango o le puedo decir pues que el rango va a ser esa única IP para que solo me acepte la IP que le estoy diciendo en este momento. Le digo que OK, esto va a tardar unos segundos, ¿vale? No me quiero arriesgar a continuar con la creación porque tarda un poco en refrescar, ¿vale? Entonces lo único que me está pidiendo ahora mismo pues es que si quiero crear una base de datos y que si quiero que Umbraco me configure una base de datos limpia. O sea, podemos utilizar una base de datos ya existente o podemos crear una desde cero si nuestro portal todavía no tiene información. Hay dos formas de hacerlo. Nosotros, por ejemplo, con el tema de la ESA, pues justamente nosotros ya teníamos esa información. A ESA anteriormente estaba trabajando con el CMS de Microsoft y lo que necesitábamos simplemente era realizar la migración como tal,
pero no crearnos una, o sea, no empezar una aplicación desde cero. Entonces, primero creamos una base limpia para comprobar que Umbraco estaba funcionando correctamente y acto seguido, a través, pues, por ejemplo, de la aplicación que ellos te comentan aquí de SQL Azure Migration Wizard, pues podríamos migrar esos datos a la nube sin ningún problema. Lo único que tiene la base de datos de Umbraco que puede ser perjudicial, por decirlo de alguna forma, a la plataforma Azure, es que hay una de las bases de datos que no tiene una primary key y que no es cluster. ¿Es cluster o no cluster? Cluster. Es cluster. Vale, pues hay una de las tablas que no tiene esa propiedad añadida dentro de, o sea, no tiene ninguna primary key, entonces pues lo único que tienes que hacer es añadírsela antes de migrarla y ya está, ya funcionaría perfectamente. Lo que ¿Vale? os comenta Gisela es que es obligatorio que todas las tablas que nosotros creemos en SQL Azure, al menos uno de sus índices sea clústeres. ¿Vale? Sabéis todos que un índice clúster es aquel que se ordena físicamente de la misma forma que nosotros le hemos dicho que se cree el índice. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa si una tabla no tiene ningún índice clústeres? Pues nada, lo único que no podemos insertar ningún registro, sería una tabla de solo lectura, ¿vale? Nada entre comillas. Entonces, pues bueno, habría que apañar un poquillo, hay que maquillar un poco. ¿Es mejor crear la tabla desde cero o migrar la que ya existe? A base de artificial. Pues una de las cosas, depende de dónde la estés migrando, porque hay una de las historias, o sea, si estás migrando entre aplicaciones de Umbraco, no habría problema. Lo que sí que nos han comentado es que no va a haber una herramienta de migración de la versión 4 a la 5. Entonces ahí, o bien yo confío en que si no es Umbraco, alguien de terceros que se encuentre con ese problema lo hará, porque al final los foros que tiene Umbraco y la gente que está detrás de Umbraco, tanto trabajando como no, tienen digamos una comunidad lo bastante potente como que están creando pues este tipo de herramientas. Nosotros es que en el caso de AESA estábamos migrando de dos plataformas totalmente distintas, entonces nosotros nos creamos primero un portal nuevo y estamos integrando pues cosas que ya existían con la plataforma de Umbraco en sí. Entonces, si tienes dos de Umbraco, si vas a subir la 4.6, podrías subir la base de datos sin problema, sin tener que crearla desde cero. Lo que pasa es que, claro, igualmente la tienes que subir primero a Azure. Entonces, si te creas una nueva y luego lo que vas a hacer es machacarla, pues puedes subirla y utilizarla como tal. ¿Vale? Bueno, voy a continuar, que os estoy robando tiempo del café. Vale, le voy a crear una nueva base de datos, le voy a decir que sí. Me está pidiendo el nombre del servidor como tal de mi servidor, por si no lo veis aquí. ¿Vale? Me está diciendo que, bueno, que introduzca el nombre sin la nomenclatura de Azure, sin el DNS de Azure. Entonces, lo que voy a hacer es acceder al portal de nuevo, me voy al apartado de las bases de datos y lo que me está pidiendo es el nombre de este servidor, ¿vale? Entonces, para recuperar el nombre de este servidor, lo que voy a hacer es posicionarme aquí encima y en el apartado de propiedades lo tengo en la primera propiedad. Lo voy a copiar, le voy a decir que lo quiero pegar y ahora me está pidiendo un nombre de una base de datos para Azure. Entonces la voy a llamar RoadShow CMSDB, por ejemplo, y me está pidiendo el nombre de usuario de mi administrador de mi base de datos de Azure. Entonces voy a introducir este, si mal no recuerdo es un Umbraco 45. Seguridad ante todo, ¿eh? No le da la vuelta. Porque no veis nada atrás, pero me refiero que la password va ante... Claro que... De todas formas no os preocupéis, porque Umbraco 45 no estoy pensando en Umbraco cuando creo mi base de datos en SQL Azure. Ya dije, la voy a cambiar por algo que... ¿Vale? Y bueno, pues aquí lo que está haciendo es importar el esquema de la base de datos de Azure y luego va a añadir unos pocos registros con información estándar que tiene Umbraco como tal. ¿Vale? Entonces, bueno, yo creo que más o menos ha quedado, por no enrollarme más, ha quedado bastante claro que al final nosotros lo único que estamos haciendo es
ver qué nos está pidiendo Umbraco para dar de alta nuestra aplicación en Azure y poco a poco pues ir añadiéndole pues el nombre de la base de datos que quiero crear, el nombre del servicio, el nombre del servidor, el nombre de mi cuenta de storage. Al final lo único que estamos haciendo es recuperar los datos que él me está pidiendo e ir ingresándolos directamente en la consola. Una vez que he ingresado todos los datos, acto seguido lo que va a hacer es pedirme los datos de una nueva base de datos y me va a pedir pues los datos de mi versión de Umbraco como tal. Aquí me está diciendo que bueno, que necesitas descargar una versión de Umbraco desde Codeplex para que el acelerador pues bueno, pues se suba. La última que han probado es la versión 4.7, que es la que os comento que es la última release y que está funcionando pues perfectamente con la nueva versión. Yo ya la tengo descargada, entonces le puedo decir que quiero continuar, me pide mi path local donde está mi Umbraco, le digo que quiero que sea c2.build, ¿vale? Y lo único que ha hecho en este momento es modificar mi archivo webconfig con mi cadena de conexión de mi base de datos para que pueda acceder a ella sin problemas. Con lo cual, estas sincronizaciones es bastante rápido porque no va a salir ni siquiera del propio data center para poder sincronizarlo, y si alguna de estas máquinas se cae o sucede algo, tenemos que parar nuestro servicio por el motivo que sea, nuestra información no se va a perder porque va a estar en un sitio externo a nuestras máquinas virtuales. En este caso no va a ser en una base de datos relacional, no va a ser en SQL Azure, sino que va a ser en el storage. Otra cosa que tenéis que tener en cuenta es que, bueno, si bien ahora estamos en la versión 4.7, la versión 4.7 y hacia atrás no estaban pensadas para Azure, es decir, sí que estaban pensadas para ser un gestor de contenido, sí que consiguieron que trabajaran de forma conjunta en una granja, pero no estaban pensadas como Azure como tal. Entonces, sí que está funcionando perfectamente, nosotros no hemos tenido problemas considerables en cuanto a subir, por ejemplo, el escenario de AESA y demás, pero en la versión 5, que ya están en la versión beta ya en primavera empezaron pues con versiones alfas y demás, ya sí que está pensada realmente para trabajar en Azure, para todo este tema de las sincronizaciones no se lleve a cabo, sino que vaya directamente en un sitio conjunto donde no tenga que estar comprobando todo este asunto en cuestión de contenidos, archivos y demás. Entonces, y será mucho más potente y aprovechará mejor todo lo que es la plataforma.